Vamos a la página 15, donde vamos a ver la derivada de la función d elevado a x. Su derivada por objetivos que se escapan un poco es e elevado a x, se queda igual. Al derivar d elevado a x se queda igual que estaba. Pero, ¿qué ocurriría si la función la exponencial estuviese compuesta con otra función g de x? Aquí deberíamos de aplicar la regla de la cadena, y aquí sería f de x igual a g de x por e elevado a g de x, que se me había olvidado ponerlo, y lo ponemos ahora en este caso. Fíjate que aquí vamos a ilustrarlo con el ejemplo del ejercicio 17. Si la función f de x es igual a e de x, su derivada sería e elevado a x, se queda igual que está, no hay ningún problema. Vamos ahora si la función, en vez de ser e elevado a x, fuese e elevado a menos x. Su derivada sería la derivada de menos x por e elevado a menos x. Como está compuesta con la función menos x, pues en este caso la derivada de la función menos x es menos 1. No hace falta que pongamos 1 y pongo menos e elevado a x. Vamos ahora a h de x de e, la función de exponencial, elevado a un polinomio. En este caso 5x cuadrado menos 2x menos 2. Su derivada, aplicando la regla de la cadena, que nos va a acompañar mucho, es igual a la derivada del polinomio, que es su exponente, por e elevado a 5x menos 2x2, porque cuando derivamos la función exponencial se queda tal como está, no varía. Entonces aquí la derivada es derivada de 5x cuadrado menos 2x menos 2, es 10x, 2 por 5, que es 10 por x, aumenta, menos 2 por 1 y disminuye un número. Vamos a ver qué ocurre cuando estamos hablando de una función donde la base es cualquier número y no es el número e. Fijaos que es equivalente poner e elevado al logaritmo neperiano de a elevado a x. Esa equivalencia es bastante fácil y es trivial. Si alguien no entiende esta equivalencia, pues imagínate, aquí yo puedo poner 100, que es 10, yo puedo poner 100 como 10 elevado al logaritmo de 100 en decimal, lo que es lo mismo, 100 10 elevado a 2. Fijaos que aquí cuadra, eso cuadra con esto y con todos los ejemplos. Bueno, volvamos a este caso, entonces lo ponemos de esta forma y quedaría de esta manera. Es logaritmo neperiano de a elevado a x, sacando la función del logaritmo como a elevado a x, x. Muy interesante que lo de arriba, yo hago la derivada, sería la derivada de la función derivada, la derivada del exponente x por logaritmo neperiano de a. Logaritmo neperiano de a es una constante. Las constantes, ya lo he dicho más de una vez, que no tienen por qué ser números enteros. Pueden ser números racionales o irracionales, como este caso. Los números en realidad salen como en la naturaleza. Los números los vamos a encontrar como les da la gana, no como a nosotros nos gusta. Por lo tanto, tenemos que aceptar tal como está porque tiene derecho a la existencia. Entonces sería logaritmo neperiano de a, que es una constante, lo que valga, por e elevado a x logaritmo de a. Pero claro, muy interesante que e elevado a logaritmo neperiano de a elevado a x, pero inicialmente eso era igual a a. Luego el logaritmo neperiano de a x. Si no quieres aprender a deducir, tienes que tener en cuenta que este factor de corrección a la hora de las derivadas. Bien, vamos ahora a la aplicación a los logaritmos, que son las funciones inversas. Bien, la función inversa de e elevado, la función inversa f de x de e elevado a x, la función inversa es logaritmo neperiano de x. F de menos 1 elevado a x es 1 partido de f de x, de la vez e elevado a y, porque cuando es la función inversa, y e elevado a y es x. Con esta función tenemos. ¿Qué ocurre si la función f de x igual elevado a elevado a x, donde la base es cualquier número menos el número e? La inversa sería el logaritmo en base a de x. En este caso nosotros podemos usar aquí, aplicando el teorema de la función inversa, pues 1 partido
de la función inversa de a. Entonces, 1 partido de a elevado a i por logaritmo neperiano de a, 1 partido de x logaritmo. Pero a mí la que más me gusta es, como ya sabemos, la derivada del logaritmo neperiano de x, que es 1 partido de x, yo partiendo de la fórmula de cambio de variable, de cambio de base del logaritmo, el logaritmo en base a es igual al logaritmo neperiano en base e de x, partido del logaritmo neperiano de la base anterior a. Fíjate cómo está, este está arriba y este está abajo, pues logaritmo. Y esto de abajo es muy importante, esto de abajo es una constante. Igual, aquí lo he puesto en forma de constante, 1 partido del logaritmo neperiano de a, que es una constante, por logaritmo neperiano de x. Yo cojo, hago la derivada de una función por la constante igual a la constante por el logaritmo neperiano de x igual a 1 partido del logaritmo de a, 1 partido de x, o logaritmo neperiano. Esta fórmula, a partir de la fórmula se puede deducir. Yo sabéis que siempre he dicho que lo más bonito de las matemáticas es deducir. Igual que en los artes amorosos es seducir. Venga, vamos a aplicar esto al ejercicio 18. En el ejercicio 17 que pone ahí, me parece que erróneamente, si volvéis la página, teníamos logaritmo neperiano de 3x cuadrado menos x cuadrado más 3. La derivada es 1 partido de 3x cubo menos x cuadrado más 3 por la derivada por 3x cubo menos x cuadrado más 3, la derivada de esto. Estoy aplicando la regla de la cadena. Aquí la derivada de 3x cubo menos 2x menos x al cuadrado más 3 es 3 por 3, 9, 9x cuadrado menos 2. Y aquí tenemos la derivada. ¿Qué ocurriría ahora si el logaritmo, en vez de ser del base del número e, la base fuese 2? Es decir, logaritmo en base 2 de x cuadrado, x a la cuarta menos 3x cuadrado menos x. Yo me gusta deducirlo a partir de la fórmula del cambio de base de los logaritmos. Logaritmo neperiano de x cuadrado al polinomio partido del logaritmo de 2, porque es la base, fíjate, arriba y abajo. Aquí 1 partido del logaritmo neperiano de 2 es una constante. Esta constante es f de, cuando yo multiplico, pues sería esta constante por esta derivada, entonces 1 la constante, y hago como si fuese un logaritmo. Aquí lo tenéis, 1 partido de x cuarta menos 3x menos 3, x4 cuadrado. Aquí cojo, aquí hago yo la derivada de arriba, 3x, derivada de x a la cuarta menos 3x cuadrado menos x sería 4x cubo menos 6x menos 1. Aquí tengo todo el producto, siempre no olvidar el factor 1 logaritmo neperiano de 2, y aquí lo tengo todo junto. ¿Qué ocurriría si gx fuese el logaritmo decimal? El logaritmo decimal es un logaritmo en base 10, lo que pasa es que no se pone porque se utiliza tanto. Los más utilizados son los logaritmos decimales y los logaritmos neperianos, por eso tienen su nombre propio y no necesito. El logaritmo neperiano de 3x cuadrado más x menos 5, logaritmo neperiano de 10. Yo sigo haciendo esta derivada y hago como he hecho el caso anterior. Logaritmo de 10, aquí vemos, el logaritmo de 10, vemos cómo sigue y cojo, y este es el final. Me gustaría que esto estuviese al mismo tiempo que sigue la clase, lo estuviese haciendo vosotros en vuestra casa, porque ya lo he dicho más de una vez. Oigo el proverbio chino, oigo y olvido, veo, recuerdo, hago y aprendo, y eso es la base, el hago y aprendo para poder